estos 2 fines de semana. Arrancando en la parte final de este seminario, tenemos el agrado y la compañía de grandes capacitadores, grandes ponentes y principalmente maravillosas personas que estarán compartiendo con nosotros su conocimiento y esta valiosa información para todos nosotros que día a día nos nutrimos de este conocimiento para seguir siendo grandes profesionales y apoyar también desde nuestros diversos sectores en los cuales ejercemos, seamos estudiantes o seamos ya personas que nos encontramos desempeñando alguna profesión, alguna carrera. Este conocimiento es muy valioso para seguirnos fortaleciendo y seguir trascendiendo en nuestros trabajos. De esta manera estamos dando inicio, mandamos un saludo muy especial a todos nuestros auspiciantes y queremos dar también la bienvenida y el paso a nuestro primer ponente de esta tarde, a quien recibimos a nombre del Instituto Azteca, de la doctora Leslie Vanessa Salas, rectora del Instituto Azteca, también a nombre de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, por medio de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecánica del SPOCH. Le mandamos un fuerte saludo y nuestros auspiciantes de la Sociedad de Estudiantes de Nanotecnología de la Universidad Autónoma de México. Damos la más cordial bienvenida al máster Andrés Cárdenas Llanes. Vamos a conocer un poco de la trayectoria de la primera persona que va a estar compartiendo con nosotros en este tercer día de seminario. El ingeniero Andrés Cárdenas Llanes, ingeniero mecánico automotriz, graduado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, magíster en diseño mecánico por la Universidad Internacional SEC, magíster en administración de empresas MBA por la Universidad Internacional SEC. Tiene un diplomado en investigación científica por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes. En este momento se encuentra cursando un diplomado en docencia superior en la Universidad Estatal de Bolívar, docente a tiempo completo en el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, docente de mecánica básica en la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales del Sindicato de Choferes del Cantón Mejía. Un gusto poder compartir con él a nombre de todo el equipo de Levens esta bienvenida. Agradecemos la oportunidad que se da de poder compartir con el máster Rodrigo Andrés Cárdenas Llanes. Estaremos hablando sobre un tema denominado tecnologías de impresión 3D, evaluaciones de FDM y PolyJet en la fabricación de autopartes de automóviles. Bienvenido, máster Rodrigo, un gusto poder compartir con usted. Encantado de tener en la pantalla de Levens Capacitaciones y del Instituto Azteca. Y a todos ustedes, amigos, bienvenidos. Nos pueden dejar todas sus dudas e inquietudes en la caja de comentarios. Al final las estaremos resolviendo. Le podemos escuchar en este momento, máster Rodrigo. Chévere, en primer lugar, reciban un cordial saludo a todos quienes conforman Levens Capacitaciones y a la vez agradecer por la apertura y la invitación a este espacio. Sí, de igual forma, un saludo para todos los participantes, para todas las personas que se encuentran en este espacio. Para mí es un gusto volver a compartir una agradable experiencia de aprendizaje para todos los que se encuentran en esta sala. El día de hoy está previsto, como manifestó el ingeniero, hablar un poco sobre las tecnologías de impresión 3D, ¿sí? Prácticamente un estudio que se realizó en una autoparte de un vehículo, ¿sí? Y vamos a hablar a qué se refieren las evaluaciones FDM y PolyJet, ¿sí? En la fabricación de esta autoparte. Entonces, vamos a empezar ya. Espero que cualquier inquietud que tengan, por favor, tendremos un espacio de unos 8 a 10 minutos para poder aclarar cualquier inquietud. O a su vez pueden generar las preguntas o inquietudes por el chat. ¿Sí? Entonces empezamos ya, por favor. Sí, podemos iniciar, estimado Andrés. Perfecto. Entonces, bueno, yo más bien para poder tener una idea, he generado bueno, un contenido que es lo que vamos a ver en esta tarde. Sí, vamos a hablar sobre una introducción breve de lo que corresponde a impresión 3D, las tecnologías de impresión 3D que existen, un objetivo en sí general y específicos de lo que vamos a tratar, la metodología o los métodos que se ha utilizado en este estudio y la preparación, cuáles son las etapas de preparación o cuáles son los ejes principales. Los procesos de impresión 3D, la tecnología a que se refiere el PolyJet, la tecnología de modelado de fusión por deposición, que es FDM, los materiales en el mercado nacional por tecnología FDM, los materiales en el mercado nacional existentes por parte de la tecnología PolyJet, la comparación entre ambos materiales, algo sobre la normativa legal vigente y los resultados sobre ensayos mecánicos y posterior a ello los análisis. Hablaremos un poco sobre los resultados que se obtuvo en el estudio,
el análisis por CFD, que es importantísimo dentro de la parte de las herramientas computacionales, y sobre los prototipos realizados con la tecnología de impresión 3D. Entonces, arranquemos con esto, por favor. Como vuelvo y repito, si existe alguna inquietud, indíquenme al final de la presentación o a través del chat. Bueno, entonces, yo siempre me llevo esta parte de la impresión 3D. La impresión 3D prácticamente es algo que nos lleva ya al futuro, ¿sí? Dentro de la fabricación o el modelado de autopartes, es importante indicar sobre la manufactura aditiva, ¿sí? Que corresponde a la parte de la impresión 3D, y sobre todo en función a esto llega la etapa del prototipado rápido, ¿sí? Como podemos ver acá en pantalla. Ahora bien, ¿qué son las tecnologías de impresión 3D? Las tecnologías de impresión 3D he considerado, o se puede ver acá en la lámina, los tipos de manufactura aditiva que existentes, ¿ya? Donde existe la parte de la tecnología de FMD, ¿sí? Que prácticamente es el modelado por fusión por deposición. Otro tipo de manufactura aditiva es la SLS, que es el sinterizado selectivo por láser, ¿sí? Otro tipo es la SLA, que es el estereolitografía, ¿sí? Que vamos a hablar un poco más adelante. El binder genetic es la inyección de aglutinante. El polyjet es la impresión por chorro. Y finalmente, otro tipo de manufactura tenemos la DLP, que es el procesamiento digital por luz. En esta ocasión vamos a hacer la comparación de estos dos tipos de materiales que hemos elegido dentro de el modelado de fusión por deposición y el SLA y polyjet. Bueno, es importante también hablar cuál es el alcance, el objetivo que vamos a ver en esta tarde, ¿sí? A través de la presentación. El objetivo en sí es evaluar las tecnologías de impresión 3D, ¿sí? Correspondientes a la parte del modelado de fusión por deposición, que hemos hablado, FDM, y la fabricación aditiva polyjet. ¿A partir de qué? A partir de la modelación y fabricación de probetas de materiales acrilonitrilo de esterilio acrilato, que es un tipo de polímero, ¿sí? Denominado como ASA, el Bear-Wilf Plus, que es denominado como RGD83, para la aplicación en la fabricación de los conductos de aire automotriz, en este caso un conducto de la calefacción de un vehículo tipo camioneta. Los objetivos específicos, bueno, hablemos brevemente en la parte de, se tiende a realizar un análisis de los materiales, ¿sí? De los materiales correspondientes a la parte del material polímero ASA, el material Bear-Wilf Plus, a partir de ensayos mecánicos, como la tracción. Vamos en esta vez utilizar el tipo de ensayo ACTM de 63814 y flexión ASTM de 790. La comparación, como otro objetivo en sí, o cuál es el enfoque de este estudio, es comparar las propiedades mecánicas de los materiales, así como en lo que es ASA, presentes en la tecnología de FDM, a través del RGD83 y finalmente la tecnología polyjet. De igual forma vamos a hablar sobre la parte de la selección del material adecuado, si presente en la manufactura aditiva, determinando la mejor resistencia, cuál va a ser la resistencia a la tracción y flexión, verificando las propiedades afines al conducto original. De igual forma vamos a realizar un estudio del fluido dinámico computacional, que es el CFD, por medio del software. Se hizo el estudio a través del software Siemens NX y con el software ANSYS, ¿sí? Detallando los puntos críticos de la cavidad de cada conducto de aire. De igual forma, se va a comparar los diferentes materiales de impresión 3D por medio de una simulación estructural, por medio del software Siemens NX y el ANSYS, en este caso la versión 18.0. Y finalmente se va a construir, ¿sí? Se va a hacer la manufactura a través de manufactura aditiva, el conducto de aire automotriz, en este caso del vehículo tipo camioneta Toyota 2200.
¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la metodología que se va a ir? ¿Cuáles son los ejes principales de esta metodología? En este caso, se ha considerado la comparación de tecnologías de impresión 3D, ¿sí? Como habíamos visto anterior, para en función a eso llevar a la etapa, ¿sí? De la elección o la selección del tipo de material, ¿de acuerdo? Y posterior a ello vamos a ir a la parte de ensayos mecánicos a través de probetas y cumpliendo con la normativa legal vigente. Posterior a ello pasaremos al cuarto eje, que es el proceso CAD, ¿sí? El diseño asistido por computador, para posterior a ello de igual forma realizar o llevar a cabo la comparación computacional a través de CFD estructural, ¿sí? En los softwares mencionados, para que de esta forma, ¿sí? Llegar al punto final, que es la construcción del conducto o el ducto de aire para la manufactura aditiva. Perfecto, entonces en esta parte se va a cuál es la preparación de la impresión 3D, ¿sí? La preparación se ha considerado 4 ejes fundamentales. ¿Y cuáles son estos? Los que podemos ver aquí en la lámina, ¿sí? Tenemos, en primer lugar, la parte de la idea, ¿sí? La idea de lo que se va a llevar a cabo, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene planteado, ¿sí? Para posterior a ello generar el modelo en 3 dimensiones, ¿sí? Se realiza un análisis de este modelo para posteriormente realizar el prototipado, ¿sí? Siempre va a existir los ajustes correspondientes en estos 3 últimos ejes, ¿sí? Desde el modelado 3D hasta el prototipado, ¿sí? Eso es importantísimo considerar dentro del análisis y dentro del modelado, ¿ok? Eh, perfecto, entonces, dentro de la parte del proceso de impresión 3D, ¿ya? Dentro de la impresión 3D podemos ver aquí una lámina en la cual nos indica de manera resumida, con la información más relevante, ¿sí? A qué es lo que queremos llegar. Entonces, vamos a partir desde la parte del modelo CAD, ¿sí? En 3 dimensiones, ¿ya? Posterior a ello, vamos a partir en la parte ya sea la importación o la exportación del archivo, ¿sí? Dependiendo por los formatos, ya sea como trabajamos con NX Siemens, ¿sí? Debemos considerar este tipo de formatos en función a lo que vamos a trabajar posterior a lo que es ANSYS, la versión 18.0. ¿Sí? Luego de ello vamos a llegar al tercer eje, que es la preparación del modelado en 3 dimensiones, ¿sí? Después vamos a hacer unos pequeños ajustes, como habíamos visto en la lámina anterior, para luego a ello vamos a generar la parte de la impresión en 3 dimensiones, ¿sí? En este caso sería por cada capa, ¿sí? Capa por capa, ¿sí? Para poder verificar el tipo de mallado, ¿sí? Y en función a eso poder garantizar, ¿sí? El diseño y la construcción, más que todo el diseño, el modelado y la construcción de esta autoparte, ¿ya? Luego vendrá la parte de los acabados finales para, en este caso, ya sea la autoparte montada o instalada en el vehículo. Bueno, aquí me he permitido clasificar o, bueno, generar una especie de matriz para verificar en sí los materiales que vamos a hacer las comparaciones, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver acá en pantalla, en la lámina, tenemos el material PolyJet, tenemos el material el FDM, que es el modelado de fusión por deposición, y el modelado y el material SLA, que es el estereolitografía. Entonces, en función a esto, se ha visto la parte de las operaciones de estos materiales, las características de estos materiales, ¿sí? Y finalmente, cómo están, o sea, cuáles serían en función si es que es más flexible o cómo son sus especificaciones en sí en base al material. Entonces, este tipo, podemos ver aquí en pantalla en función a las operaciones, tenemos el tiempo de proceso, tenemos el proceso previo, el postprocesado que se debe generar en la parte del software computacional, el entorno de la oficina, la facilidad de uso de cada tipo, ¿sí? El acabado superficial en función a las características, los detalles de características, la precisión en sí de este polímero, la precisión, el tamaño, y con respecto a la parte del material, si es que es más rígido, si es que es flexible, duradero, transparente, la parte del rendimiento y la biocompatibilidad, ¿ya? En este caso, en función al estudio que se ha llevado a cabo,
se ha considerado, bueno, podemos ver aquí una especie de bombitas, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el material que ha generado, o sea, mayor y está resaltado con color rojo? El tiempo de proceso, el acabado superficial, los detalles de las características, la rigidez de este tipo, ¿sí? Si es que es duradero o no, y sobre todo la biocompatibilidad. Entonces aquí podemos apreciar en la lámina, ¿sí? Podemos apreciar en la lámina en función a a las especificaciones de este tipo de impresión. Podemos ir verificando y hemos considerado las señaladas con color rojo. ¿Ok? Vamos a ver un poquito sobre, yo creo que sí es importante presentar algo de la tecnología PolyJet a través de un video súper rápido, ¿sí? Para que tengamos un poco más de idea de qué se trata, ¿sí? Este tipo de tecnología. Aquí podemos ver, miren, a través de, tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces tenemos el material, cómo va a generar la parte de la tecnología, cómo es la impresión. Entonces, a través de esta tecnología, de igual forma, nos permite optimizar muchos recursos, sobre todo el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que todo es de manera computacional, ¿sí? A través del diseño CAD, pues, después del diseño cae sobre todo la parte de la manufactura, que sería la parte o la etapa de manufactura. Entonces, miren, aquí podemos ver cómo se dispara y cómo es la tecnología en sí de este tipo de tecnología PolyJet. Miren, aquí ya tenemos ya la etapa final, ¿sí? En función a este tipo de tecnología. Entonces, yo creo que también es importante hablar sobre la tecnología de modelado de fusión por deposición. De igual forma me he permitido presentar acá un video bastante rápido para poder diferenciar este tipo de tecnologías, ya sea la PolyJet o la F o la de modelado de fusión por deposición. Sí, miren, aquí tenemos principalmente la parte de los materiales, cómo va a trabajar, cuál va a ser la velocidad de trabajo, sobre todo cómo va colocando el tipo de las diferentes capas. Y en función a esto, miren, podemos ver aquí que es la manufactura, en este caso, de un ventilador. Bastante rápido. Entonces, en función a esto también podemos visualizar acá la parte de los materiales en el mercado nacional a través de esta tecnología FDM, ¿sí? En esta parte podemos ver, miren, las especificaciones con respecto al tipo de polímero que sería el ASA, ¿sí? O el tipo de polímero, el ABS, o el famoso nylon 6, ¿ya? Y en función a eso se ha evidenciado, bueno, se ha logrado verificar la parte de las operaciones, las características y materiales en función a este tipo de polímeros. Y, bueno, en función a las comparaciones que se ha llevado a cabo, hemos concluido con la parte del postprocesado, ¿sí? Postprocesado
en el postprocesado en función a las operaciones, la resistencia a los rayos ultravioletas como parte en las características y los materiales en el alto rendimiento. ¿Sí? Aquí podemos definir que prácticamente cuál es el más versátil, cuál es el que tiene mayor eh, tiene mayor prestaciones. Podemos ver acá que es el material ASA. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que es por el postprocesado, por la resistencia, los rayos ultravioletas y por su alto rendimiento. ¿Sí? Este tipo de tres materiales. Miren, entonces aquí el materiales en el mercado nacional, prácticamente tenemos el que es ASA. ¿Sí? ASA podemos encontrar aquí en el país, ¿sí? Este tipo de material para llevar a cabo la fabricación o la manufactura de esta autoparte. Dentro de los materiales encontrados en el mercado nacional con respecto a la tecnología PolyJet, se ha definido el fotopolímero Berwick Plus, ¿sí? RGD 835, el fotopolímero Veroblaze MEF 620 y el fotopolímero Tango Black FLX 973. De igual forma, aquí podemos ver en función a las operaciones, las características y los materiales, ¿ya? En el cual se ha definido por el acabado, la resistencia a los rayos ultravioletas y el alto rendimiento, que es lo principal, ¿ya? En función a esto se ha hecho una comparación y podemos encontrar en el mercado nacional el fotopolímero Berwick Plus, ¿ya? Entonces, dentro de la comparación de materiales, ya sea el PolyJet, ¿sí? El PolyJet versus el FDM, ¿sí? Podemos ver acá en pantalla en la lámina, eh, dentro de la parte, obviamente la parte de las operaciones, las características, los materiales y sobre todo el costo, hemos encontrado, en función a la parte del mercado nacional, hemos encontrado hemos dicho, el fotopolímero Verowit Plus, ¿ya? Y el tipo de polímero ASA, función se ha elegido el Verowit Plus, ¿sí? Por las prestaciones que nos brinda este tipo de polímero. Perfecto, ahora vamos a ver un poco sobre la normativa, ¿sí? Dentro de la normativa es importante también conocer sobre la designación D638-14 y la designación D790-14, ¿ya? ¿Qué nos indica cada uno? La primera nos indica el método de ensayo estándar para propiedades de tracción de plásticos reforzados y no reforzados, ¿sí? Aquí podemos ver la probeta, ¿sí? Con sus cotas, con sus dimensiones, finalmente cómo es cómo quedaría la probeta, ¿sí? El estudio que se hizo. Luego tenemos la segunda designación corresponde a los métodos de ensayos estándar para propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados, es decir, materiales aislantes eléctricos. De igual forma aquí podemos ver la probeta, ¿sí? De igual forma con las dimensiones que se ha realizado en el software. Ahora, sobre la parte del Metrotech Serie MTE50. Aquí podemos ver que a través de este equipo podemos llevar a cabo la parte del estudio, ¿sí? Del estudio a través de estas probetas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, miren, los diferentes estudios que se llevó a cabo, en el cual aquí podemos definir la parte de la resistencia del material, ¿sí? Y nos va indicando de manera ya computacional, ¿ya? Entonces el estudio que se hizo, que se llevó a cabo en estos dos tipos de equipos, ¿ya? En esta parte tenemos, como les había manifestado, el método inicial de extracción de medidas. En esta parte se ha hecho las herramientas utilizadas. Bueno, se utilizó un micrómetro, un calibrador pie de rey, un flexómetro, un alexómetro. Entonces, para poder ir obteniendo las diferentes medidas, ¿sí? De este conducto. En este caso, como les había manifestado, es el estudio de una autoparte de un conducto de la calefacción del vehículo tipo camioneta, ¿sí? Tenemos acá que es el material plástico que realmente es rígido. Tenemos la parte de la unión del conducto que viene desde el ventilador
Y sobre todo aquí tenemos el conducto de salida del flujo de aire. ¿Sí? Entonces este es el tipo de autoparte que se ha realizado el estudio. Entonces, dentro de la parte de los ensayos mecánicos, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvo? Los ensayos de tracción y flexión que se llevó a cabo, como vimos en las láminas, en la lámina anterior, tenemos la parte de la inyección de plástico polipropileno, tenemos la parte del polyjet, ¿sí? Que viene marcado con color celeste, que podemos ver aquí en pantalla. Tenemos el polyjet Berwick Plus RG 835, viene marcado con color naranja. Y tenemos finalmente el polímero, entre el polímero eh, FDM ASA, ¿sí? Entonces aquí podemos ir definiendo los resultados que se obtuvo en función a los ensayos de tracción y flexión, ¿sí? Dando los resultados que podemos ver aquí en pantalla, ¿sí? Y más adelante veremos cuál fue el más apropiado, el más idóneo para llevar a cabo la parte de la manufactura. Como les había dicho, se utilizó desde un inicio el primer software que es Siemens NX, ¿sí? En este caso la versión NX, la versión 11. Entonces aquí podemos ver que ya está la parte CAD, ya está dibujado nuestro conducto en función a las dimensiones manifestadas anteriormente. Posterior a ello, se lleva a cabo la parte del análisis. Aquí podemos ver que se ha generado la parte de elementos finitos, se genera una malla en el conducto, ¿sí? Para verificar, en este caso, ¿sí? Cuál sería los factores que nos van a dar mínimos o máximos, ¿sí? En función al estudio que estamos llevando acá. Entonces aquí la parte del análisis estructural, ¿cómo se hizo esta parte del análisis? Que también es importante indicar, bueno, en base a los materiales que se utilizó, que podemos ver aquí en pantalla, tenemos el Berwick Plus, tenemos el ASA y el polipropileno, ¿ya? Entonces, dentro de esto podemos ver aquí que se ha verificado la parte del módulo de Young en unidades de megapascales. De igual forma, se ha determinado, se ha analizado la parte de la densidad en unidades de gramos sobre centímetro cúbico, el ratio de Poisson, que también es algo fundamental, y la fuerza de diseño. Entonces, ¿cómo se ha determinado esta parte? Esta parte se ha determinado en función a la ecuación que podemos ver aquí en pantalla, ¿sí? La cual nos indica, miren, tenemos la fuerza degenerada en el interior del componente del aire acondicionado en unidades de Newton, tenemos el coeficiente aerodinámico, que es adimensional, la densidad del aire, que se ha considerado 1.28 kilogramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? La velocidad del aire de ingreso, ¿sí? En este caso se ha considerado un promedio de 15 kilómetros por hora, y el área de contacto interno se ha considerado como 0.0547 metros cuadrados. Entonces, en función a eso hemos determinado esta fuerza, la fuerza generada en el interior de este componente nos ha dado 5.51 newtons, ¿ya? En función a la ecuación que podemos ver aquí en pantalla. Perfecto, entonces aquí podemos, dentro de la parte ya del análisis, miren, podemos ver que se hizo, bueno, la exportación del archivo en ANSYS, de NX a ANSYS, para poder determinar el esfuerzo de von Mises y la deformación total. Entonces aquí podemos ver o podemos evidenciar la parte del esfuerzo de von Mises que prácticamente nos ha brindado, nos da un resultado de 0.19617 megapascales, ya que sería como tope, no sería el valor máximo. Y la deformación total que nos ha brindado, podemos ver acá en pantalla, ¿sí? El valor máximo es prácticamente 0.058603 milímetros, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora estamos viendo con este tipo de material. Entonces, yo creo que es importante también analizar con la parte de este polímero AS. El esfuerzo de igual forma podemos ver aquí en la lámina, el esfuerzo de von Mises máximo que nos ha brindado es de 0.19617 megapascales, mientras que en la deformación total es de 0.32444 milímetros. Entonces, en función a estos dos análisis, podemos nosotros determinar, ¿sí? Ahora con el polipropileno, ¿sí? De igual forma, el esfuerzo de von nos brinda 0.19572 megapascales,
y la deformación total de 0.13, 266 milímetros. ¿Ya? Podemos ver igual aquí en pantalla el estudio que se hizo. ¿Sí? Aquí podemos ver igual el material que se ha colocado. ¿Sí? Se puede evidenciar esa parte. Ahora los resultados en función a lo que se indicó anteriormente en las láminas. Tenemos el resultado de estudio estructural en los materiales. ¿Sí? Entonces, este análisis, ¿cómo se hizo? ¿A través de qué? Como habíamos dicho, el esfuerzo de von Mises más la deformación total. ¿Sí? Que podemos ver aquí o podemos evidenciar a través de un gráfico de barras. ¿Sí? Tenemos la parte del esfuerzo que nos ha brindado de von Mises con color azul, celeste, la deformación total de color naranja. Entonces podemos de aquí en función a esta generar una comparación y un análisis ya para definir cuál es el más idóneo. Base a esto, se ha hecho de igual forma el análisis, ¿sí? El análisis del fluido, ¿sí? A través de CFD. Miren, aquí podemos ver de igual forma, ¿sí? La presión que se va generando, ¿sí? A través del conducto, ¿sí? Cómo se dispara o cómo internamente cómo se dispara, ¿sí? La parte del fluido, en este caso el aire, ¿sí? Tenemos la parte aquí de la simulación a través de la presión. En la figura donde está el cursor, podemos ver la parte de la simulación de la velocidad, ¿sí? Acá en la parte, de igual forma la velocidad, ¿sí? Podemos ver de otra perspectiva cómo nos va, cómo nos brinda, ¿sí? Y cuáles serían las escalas mínimas y máximas. Entonces, los resultados, los planos. Esto también es importante manifestar sobre los análisis del ducto de aire, ya sea en el plano, como podemos ver acá, ¿no? En el plano X, ¿sí? En el plano Y, miren, aquí podemos ver en el plano X, en el plano Y y en el plano Z, cómo se va disparando, obviamente la velocidad en unidades de metros sobre segundo. ¿Ya? De igual forma es importante también verificar dentro de la parte de la aerodinámica, ¿sí? Del ducto, del conducto, los números de Reynolds. ¿Sí? El número de Reynolds, bueno, en función a la ecuación, podemos ir definiendo el número de Reynolds en función a la velocidad promedio del flujo, que hemos considerado 1.5 metros sobre segundo, el diámetro del ducto, sí que hemos verificado si en sí cuál es el diámetro de 0.0574 multiplicado por la densidad del aire, ¿sí? Y dividido sobre la viscosidad del aire, ¿ya? En este caso hemos definido el número de Reynolds y si bien es cierto debemos también considerar qué nos indica el número de Reynolds, o sea, qué nos define cada resultado. Entonces, el número de Reynolds, si es que es menor a 2000, nos estamos indicando que es un flujo laminar, mientras que si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo sería un tipo de flujo turbulento. ¿Ya? Estos intervalos son entre 2000 y 4000, región crítica. ¿Sí? Ojo. Esto se ha obtenido toda esta información, se ha obtenido a través del libro del texto guía de mecánica de fluidos de Robert Knott. Ahora muy bien, tenemos acá el estudio que se hizo, el factor de seguridad, ¿sí? Que también es uno de los parámetros principales dentro del diseño, la relación de esfuerzo normal permisible y el esfuerzo normal del diseño, ¿sí? A través de la ecuación que podemos ver en pantalla, hemos obtenido, ¿sí? De 289.47, me indica que mi factor de seguridad, si es que es mayor a 1, perfectamente es un diseño adecuado, ¿ya? Entonces aquí, bueno, me he permitido colocar sobre los 55 megapascales, es un ensayo mecánico material de Perowit Plus, ¿ya? Aquí podemos evidenciar, ¿sí? En la pantalla, ¿sí? El valor mínimo y el valor máximo en función al material que se indicó. Bien, de igual forma aquí tenemos, sí, se puede evidenciar la parte del cómo se llevó a cabo ya la parte de la manufactura de esta autoparte, ¿sí? Miren, aquí tenemos ya las condiciones ya finales, verificando las dimensiones para posterior a ello llevar a cabo la parte de la manufactura. Y finalmente, ok, listo, sí, sí, estamos bien con el tiempo. Listo, entonces aquí podemos evidenciar, sí, finalmente la parte de la autoparte ya lista, sí, lista ya para poder ser instalada en función al estudio, ¿sí?
Entonces yo creo que dentro de la parte de los prototipos realizados con tecnologías de impresión 3D, ¿sí? Tenemos aquí en pantalla para poder definir un poco más claro la parte de la tecnología PolyJet, ¿sí? Miren, podemos ver acá en el lado izquierdo, y la tecnología FDM, miren, cómo o en dónde se evidencia este tipo de tecnologías, ¿ya? Miren, la impresora, o sea, la impresora o cuál es el equipo que se utiliza. La impresora Objet 30 Pro, ¿sí? Es una impresora de tecnología PolyJet, ¿sí? Podemos ver acá en la lámina las diferentes especificaciones técnicas de este equipo. Me he permitido colocar los espacios de impresión, ya sea el largo, el ancho y el alto del equipo. De igual forma, el material de modelado, en este caso es Bearwith Plus, ¿sí? RGD 835. Y el material de soporte, es importante saber esto muy claramente que debe existir el material de modelo y el material de soporte, ¿sí? Para poder que la máquina pueda llevar a la parte de la manufactura. En este caso, el material de soporte es el Furcar 705 en este tipo de tecnología. Sí, pues aquí podemos ver el Object 30 Pro. Permítame, perfecto. Ok, aquí tenemos de igual forma la impresora Fortus 900MC tecnología FDE, ¿sí? Este equipo es impresionante, impresionante por el espacio de impresión, ¿sí? Podemos ver aquí las dimensiones. De igual forma, el material, ¿sí? Es increíble porque el material de modelo, ¿sí? Puede utilizar la parte de ASA, ABS, nylon o Ultem, ¿sí? Entonces es increíble este equipo y el material que utiliza este tipo de equipo es el SR30. Bueno, entonces, dentro del estudio que se llevó a cabo, es importante también definir cuáles fueron las conclusiones en base a esto. Miren, los resultados estadísticos existen comparaciones significativas de propiedades mecánicas, ¿sí? Que se lleva a cabo resaltando el material Vero White Plus, el 835, con altas prestaciones de resistencia de este tipo de material. De igual forma, este material, el Vero White Plus, ¿sí? Es un material que posee posee un mejor comportamiento desde el punto de vista del esfuerzo de von Mises que se hizo en el estudio y la deformación total en comparación con el resto de materiales, como se vio en láminas anteriores. El coeficiente de seguridad del ducto, sí, que se hizo el análisis, se hizo el cálculo del aire, el material Bare Weight Plus fue aproximadamente de 289%, que es relativamente increíble, ¿ya? Y al utilizar la tecnología PolyJet de manufactura del ducto, se optimiza, ¿sí? En sí se ahorra un 45% de material de soporte con respecto a la tecnología FDM. Entonces, es importante que en este estudio se logró evidenciar algunos factores principales, ¿sí? Y en este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones en función a este estudio que se hizo? ¿Ya? Entonces, se ha considerado importante que al momento de la impresión 3D, ¿sí? Del prototipo final, se debe tener mucho cuidado, mucho en cuenta la parte con el material de soporte, como les había dicho, ¿ya? Ya que al optimizar este material, se ahorraría prácticamente un 20% de material, ¿sí? Con respecto a la metodología de impresión del ducto, en el Object 30 Pro se debe realizarse con el método LOS. ¿Por qué? Ya que permite un ahorro, una optimización de recurso del 35% del material base. ¿Sí? En las pruebas de ensayos mecánicos, también a través, bueno, este tipo de pruebas, es importante también manifestar que con la ayuda del Centro Carrocero de Tungurahua, donde se realizó estas pruebas, se debe garantizar que los materiales impresos referente a las probetas deban estar estructuradas internamente con el material 100% base. ¿Sí? Eso es primordial para que los resultados sean idóneos, debido a que al momento de enseñarse los resultados pueden dispararse a comparación con las demás probetas y esto nos dificulta desmarcando los resultados logrados. ¿Sí? Y finalmente, yo considero, bueno, se considera que en este proyecto se continúe con un estudio mucho más amplio, ¿sí? Esto es algo
algo pequeño, pero es importante manifestar sobre la tecnología de la impresión 3D y cómo se ha ido llevando a cabo. En este caso, se ha aplicado a la parte del ducto de aire automotriz con la finalidad de lograr extraer experimentalmente valores de duración a diferentes intervalos, ya sea de velocidad y presión, como vimos en la parte de la simulación, utilizado el software, los softwares computacionales. ¿Ya? Dentro de la parte de elementos finitos, yo creo que también es importante manifestar la calidad de malla que vamos a utilizar. Entonces, aquí podemos ver aquí en pantalla, ¿sí? El tipo de calidad, ¿sí? En función a la simulación y los intervalos en sí, cuáles serían los valores que nos permiten tomar una decisión y avanzar con el proyecto, ya sea en el tipo de malla squeamish o la parte del tipo de malla orthogonal quality, ¿sí? Aquí podemos ver si es que está excelente, si es que está dentro de los rangos, si está dentro de las tolerancias. Entonces también es importante eso, definir cuál sería la simetría mínima y máxima que se debe mantener dentro de la calidad, ¿no? Dentro de la calidad de la malla, como les digo, para poder avanzar con el estudio, ¿sí? Entonces yo creo que con eso brevemente hemos visto la parte del estudio que se realizó, ¿sí? En este caso en el ducto, en el conducto del, del aire, del vehículo tipo camioneta. Entonces, como digo, siempre me llevo la parte del eslogan de la impresión 3D ya es el futuro. Entonces, gracias por su valiosa atención. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a las láminas presentadas de este momento, esta tarde, por favor, si me pueden indicar, con muchísimo gusto. Perfecto, estimado ingeniero Andrés. Vamos a verificar en este momento. Primero felicitarle también por esta exposición maravillosa que hemos compartido con usted. Vamos a verificar si existen dudas o inquietudes de parte de nuestros participantes, también para quienes están enlazando en la retransmisión. Es un gusto ser partícipes y formar también parte de esta formación académico profesional que la hemos compartido en este segundo seminario internacional de electromecánica, mecatrónica y automotriz. Mientras verificamos, estimado Andrés, también a nombre de todo el equipo, hacerle llegar nuestro agradecimiento y si nos podría dejar un último mensaje, unas últimas palabras para las personas que estamos conectados y enlazados en este momento a la conferencia, estaremos gustosos de poderle escuchar. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que es importante y considerar los ejes principales dentro de la parte de la tecnología. La tecnología siempre va avanzando y yo creo que siempre debemos estar en las capacidades de seguir innovándonos como profesionales con la finalidad de optimizar recursos, ¿no? Y sobre todo, brindar a la comunidad, a la sociedad, siempre la parte de la academia, yo creo que es importantísimo. eh, los estudios realizados, ya sea en este espacio, bueno, en el tema de autopartes, en la parte de optimización, en la parte de innovación, ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante la parte tecnológica, ¿sí? Y bueno, más bien agradecerles a todos ustedes, a los participantes que se encuentran en este espacio, por la atención brindada. Si es que existen inquietudes, sería gustoso de contestar o a su vez yo puedo, no sé si el ingeniero me puede ayudar remitiendo mi dirección de correo electrónico o más bien yo poder remitirles por el chat mi dirección de correo electrónico y con gusto yo estaré atento a sus inquietudes. Muchas gracias. Claro, estimado Andrés, de hecho para todos nuestros participantes, al final vamos a dejar también los contactos, también estaremos subiendo y le pedimos, aprovechando la oportunidad con el ingeniero Andrés, si podríamos compartir el material que nos ha facilitado en esta tarde para nosotros también poderle subir a nuestros participantes, luego también puedan acceder al material, a la presentación en PowerPoint o al PDF para nosotros también poderle subir a las personas y encantado si se le podría colocar también en la presentación el correo a donde podríamos contactarnos directamente con usted, ingeniero Andrés. Claro, con muchísimo gusto, no tengo inconveniente en eso. Más bien, si es que pueden revisar el material y si hay alguna inquietud del mismo, me lo hagan llegar para con gusto poder contestar esas inquietudes.
Perfecto, estimado, ha sido un gusto poder compartir con usted a nombre de todo el equipo de Levens Capacitaciones del Instituto Azteca, de la Sociedad Estudiantil de Nanotecnología de la Universidad Autónoma de México y de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Nuestro agradecimiento, deseándole los mejores éxitos en su carrera profesional. A futuro nuevamente esperamos se dé la oportunidad de poder compartir nuevamente con usted y nos llevamos toda esta valiosa información que usted nos ha compartido, iniciando con pie derecho este segundo fin de semana de seminario. Desearle los mejores éxitos y será hasta una próxima oportunidad, ingeniero Andrés. Chévere, muy amable, gracias por todo. Gracias nuevamente, agradezco mucho por la invitación a este espacio. Espero nuevamente volver a estar por acá, eh, transmitiendo un poco más de conocimiento con función a los estudios que se lleva a cabo no solamente de manera personal, sino más bien siempre se va trabajando en equipo, ¿sí? Con la finalidad de transmitir ese conocimiento y en función a eso se ha aprovechado para poder este, seguir preparándose y sobre todo las personas estén en las capacidades de conocer la tecnología y la innovación que va avanzando. Entonces, más bien, gracias por la invitación nuevamente. Yo estaré gustoso en este momento y ya le remito la información para que pueda difundir a todos los participantes. ¿Sí? Gracias y que tengan una buena tarde. Un fuerte abrazo a la distancia. De igual manera, un fuerte abrazo, estimado Andrés. Gracias por esta información nuevamente. Será hasta una próxima oportunidad y de esta manera nos estamos despidiendo de nuestro primer capacitador. El abrazo fraterno a la distancia y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, ingeniero. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan una buena tarde. Un gusto. A las órdenes. De esta manera nos estamos despidiendo del máster Andrés Cárdenas Llanes, que ha compartido con nosotros en esta tarde todo su conocimiento sobre una temática muy interesante en la parte 3D. Sin nada más que decirles, queridos amigos, nos estaremos ya conectando para nuestra siguiente ponencia. Estaremos enlazándonos en pocos minutos con nuestro siguiente capacitador para dar paso a esta última charla de este tercer día de seminario. Con todos ustedes, amigos, la más cordial bienvenida para quienes están enlazando en este momento a la capacitación y nos estaremos conectando dentro de poco para dar paso a nuestra siguiente conferencia.